Muy buenas noches, gusto en saludarles jueves a jueves, estando con ustedes para hacer esta transmisión en vivo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar. Soy Marisela Aguilar Flores y me da mucho gusto estar en contacto con ustedes con diferentes temas cada semana y pues teniendo esta comunicación que ya se ha ido haciendo costumbre cada jueves. Y pues hoy, jueves 11 de julio, pues vamos a trabajar en el tema seguimos con el tema de las emociones, ese tema que a veces resulta un poquito controversial, interesante. Los invito a que se vayan conectando, a que vayan pues allí preparando sus preguntas. Alguien me decía, bueno, como es el tema vamos a hablar del enojo, tenemos que estar enojados. Bueno, pues si están enojados, pues también podemos hacer algún ejercicio para que se les baje el enojo. Vamos a platicar en relación a esta emoción que, pues, en términos generales, a veces tiende a provocar muchas dificultades en las relaciones humanas, porque, bueno, es una emoción que como que se ha venido catalogando como una emoción que no hay que expresar, como una emoción negativa. Sin embargo, quiero partir de definir qué es el enojo, ¿sí? Esa emoción que todos los seres humanos hemos experimentamos y seguiremos experimentando mientras estemos vivos en algunas ocasiones. Quiero decirles que enojarnos no es malo, yo diría que es hasta bueno enojarnos. ¿Por qué? Porque el enojarnos es tomar conciencia de algo que estamos en desacuerdo, tomar conciencia de cosas que quizás no nos están incomodando, nos están haciendo sentir mal, y que, bueno, el hecho de percatarnos que estamos enojados por algo, pues nos ayuda a darnos cuenta que algo tenemos que hacer ante esa emoción que estamos experimentando, ¿sí? Desde niños, yo les decía la semana pasada que a veces se dice que no hay que enojarse, incluso es la emoción que más tiende a reprimirse, el enojo, y no porque la gente no experimente la inconformidad, el desacuerdo, simplemente porque hay como, ahora sí, esa idea que no hay que expresarlo, ¿sí? Entonces, las emociones, decía la semana pasada, son para expresarse, y el enojarse nos sirve para tomar conciencia y darnos cuenta que algo no nos está haciendo sentir bien, que nos está generando una sensación desde el punto de vista emocional incómoda y desagradable. El enojo hasta cierto punto también tiene que ver con los niveles de tolerancia, de frustración, de flexibilidad en las personas. Sin embargo, pues como tal, ¿verdad? Esos niveles pues tienen un límite para decir, bueno, esta situación o esta persona con sus acciones, sus actitudes, rebasó ese límite de tolerancia, ¿sí? O hasta aquí puede llegar mi flexibilidad para no incomodarme o para no sentirme mal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del enojo, yo sí les pediría que vayan como asimilando, primera, que no es malo enojarse, que es necesario percatarnos que algo nos está haciendo sentir mal, ¿sí? Que algo nos incomoda, que estamos en desacuerdo. Esto puede ser circunstancias, pueden ser personas, es decir, puede que tenga que ver con la relación con algunas personas con las que estamos en contacto, o tiene que ver con circunstancias también que nos hacen sentir, ahora sí, enojados, incómodos. Desde el punto de vista fisiológico, bueno, ya explicamos también algo la semana pasada. Cuando estamos enojados hay sensaciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Sensaciones específicas que a veces también se particularizan en cada persona, y cada persona reacciona de manera distinta, tanto desde lo
desde el pensamiento, desde lo emocional y desde lo conductual, ¿sí? Sin embargo, el enojo es una respuesta natural e instintiva, ¿sí? Y cuando digo natural e instintiva, quiere decir que, bueno, no es que sea natural que reaccione por instinto, reacciono por instinto, pero sucede que los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar, de analizar, de tener ahora sí ese raciocinio para poder reaccionar de una manera pues asertiva. Entonces, cuando viene la sensación de enojo, sucede que esa parte instintiva, esa parte que no piensa, que no razona, que no reflexiona, pues va a tener quizás una respuesta agresiva, hostil, si no se recurre a esa parte racional que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y en eso radica, ¿verdad?, que el enojo se pueda ver como algo malo, como expresar el enojo que es malo. Es malo cómo lo expresas, no que lo sientas. Es malo qué estás haciendo o cómo estás respondiendo ante el enojo, independientemente de tu instinto. Es decir, si ese instinto, ¿verdad?, te lleva a una respuesta a la mejor agresiva porque estás enojado, porque estás enojada, bueno, ahí sí radicaría como la dificultad. Sin embargo, cuando estamos enojados, repito, los seres humanos tenemos esa capacidad para reflexionar, para analizar. Y de esto quiero un poquito ampliar esta parte. ¿Qué hago o qué hacer cuando estamos enojados? ¿Sí? En primer lugar, yo les decía, hay que expresarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Cuándo lo vamos a expresar? ¿Qué voy a hacer si estoy enojada por alguna circunstancia? Va a haber ocasiones que a lo mejor haya circunstancias en donde el enojo pueda ser como muy leve, como algo poquito, ¿no? Digamos un ligero disgusto, o bien puede ser que el enojo se convierta en ira, en furia, en mucho, mucho enojo. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso que en un principio era un pequeño disgusto no se arregló en su momento, ¿sí? Ese disgusto se dejó allí y no se resolvió. ¿Y por qué no se resolvió? Porque a veces se opta que si hay algo que disgusta a la persona, no lo habla, no lo resuelve, simplemente lo reprime. Es decir, el enojo se puede dar en tres formas, ya sea que lo expreses, lo reprimas, o bien te calmes y lo guardes, ¿sí? Si lo expresas, bueno, ¿cómo lo vas a expresar? ¿Qué vas a hacer? Pensemos en algo que te molesta. Quiero que traigas a tu mente algo que te molesta, que te es incómodo. Puede ser una circunstancia o puede ser en la relación con una persona. Eso que te molesta, ¿qué tantas veces tú te has percatado que te enoja? ¿Sí? Si es más de una vez, quiere decir entonces que ese enojo pues no es nuevo, ya es una situación repetitiva. Si es más de 2 veces, pues con más razón, quiere decir entonces que se vienen dando situaciones que tú no has resuelto, no has hablado, ¿sí? No has buscado externar cómo te estás sintiendo. Y entonces eso hace que ese sentimiento de enojo a lo mejor ya sea mucho mayor, ¿sí? Entonces es muy importante que si hay un malestar, una incomodidad, se identifique a tiempo. Yo les decía en la primera sesión de esta temática de enojo, tomar conciencia de la emoción, es decir, darte cuenta que a lo mejor algo no te satisface del todo, no te agrada, así sea en una dosis muy pequeña, no importa, percátate de ello y resuélvelo, ve qué puedes hacer. A lo mejor es una situación que en el momento es la primera vez y sí te enoja mucho, ¿sí? Sí te enoja mucho. Entonces, cuando estamos enojados sucede algo.
que generalmente, ¿verdad? El enojo lleva a reaccionar desde esa parte instintiva que yo les mencionaba y lleva a reaccionar de manera impulsiva, de manera agresiva o incluso violenta. Entonces, si es ahora sí una sensación de mucho enojo, a veces es preferible el efecto retirada de manera temporal, es decir, me calmo y cuando yo esté más tranquila, busco resolverlo, hablarlo. ¿Y cómo lo voy a hablar? Generalmente lo que se hace, ¿verdad? Si alguien o algo me enojó, voy a hablar desde el reclamo, ¿sí? Y el reclamo generalmente la otra parte lo toma como una agresión, una invasión. ¿Qué pasa si yo parto de hablar desde cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo me siento? Vamos a pensar en una situación que les hizo enojar en la mañana con su pareja, ¿sí? O el día anterior. Y ustedes, pues ya más tranquilos, en lugar de decir, oye, es que me hiciste A, B, C hasta la Z, ¿qué pasa si ustedes le dicen cómo se siente? ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Cómo me siento? Me siento triste, me siento molesta, me siento incómoda, me siento nerviosa, me siento estresada. ¿Por qué me siento así? Me siento nerviosa, estresada, molesta, porque en la mañana sucedió, ¿qué sucedió? Que hiciste tal y tal cosa. Y entonces me sentí de esta manera, me siento así y no me quiero sentir así. Me gustaría que la próxima vez pasara esto. Te propongo que hagamos esto ante esas situaciones. Es decir, repito, ¿cómo me siento? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿qué hecho, situación me llevó a sentirme así? Ahí todavía no estoy señalando a la otra persona, ¿sí? Me siento nerviosa, me siento inquieta, estresada por tal y tal cosa. ¿Por qué sucedió? Ahí sí vamos al hecho que involucra a la mejor a la otra persona, ¿sí? Me siento porque sucedió tal y tal cosa. Me gustaría, ¿no? Y ahí estoy proponiendo, es decir, estoy buscando una solución a esto. Estoy haciendo una propuesta. Porque a veces, cuando se está enojado, es simplemente a veces él dice, pues sí dialogué, ¿no? Pero dialogué es reclamé, insulté, reproché. No, ni siquiera di la oportunidad que la otra persona se dé cuenta cómo me siento ante la situación que está ocurriendo, o a lo mejor ante alguna situación que hizo la otra persona o alguna circunstancia que se dio, ¿sí? Es decir, permitir esa parte de empatía, que la otra persona pueda como entender por qué estoy así. Y a partir de eso, ¿verdad? Poder, ahora sí, conciliar. ¿Qué pasa si hay personas que, por ejemplo, dicen, mejor me retiro y me calmo, y ya me calmé, no, ya estoy tranquilo, estoy tranquila, ya mejor no digo nada? Error. Aunque estés tranquila, debes de hablarlo, porque al rato, ¿verdad? A lo mejor va a volver a suceder esa situación y va a pasar lo mismo. Y esa situación quizás te lleve ahora sí a hablarlo, pero hablarlo yo diría históricamente, ¿no? Vas a hacer referencia a un hecho que ya pasó en varias ocasiones, que no resolviste, que no hablaste en su momento. Entonces, es partir de actuar de manera asertiva, es decir, directo, claro, sin ofender, sin agredir, siendo firme.
siendo propositivo, es decir, ¿qué propongo ante esta situación? ¿Qué se puede hacer? Y también, ¿qué va a pasar si no llegamos como a un acuerdo? ¿Sí? Si no podemos conciliar, ¿qué va a pasar? También externarlo, ¿no? ¿Cuál es mi postura en base a que esta situación no se logre, ahora sí, cambiar, corregir? Entonces es muy importante que cuando haya una emoción de enojo, la hablemos, se exprese, se diga, pero que se resuelva ahora sí, de manera oportuna. Muchas veces el guardar, por evitar el conflicto, muchas personas dicen, es que mejor no digo nada, ¿para qué le voy a decir? Mejor para evitar problemas, para evitar discusiones, mejor no digo nada. Sin embargo, el no digo nada no resuelve, simplemente esconde y mantiene latente un sentimiento que se va quedando allí, ¿sí? Y se va quedando y entonces se va como acumulando con otras circunstancias. Y suele pasar que cuando una persona va acumulando muchas inconformidades, cuando llega a un momento o a un estado extremo de disgusto, de enojo, pues en ese momento sucede que una persona muy enojada generalmente va a actuar de manera pues hostil, agresiva, incluso diciendo mentiras y exageraciones, ¿sí? ¿Y por qué mentiras y exageraciones? Porque cuando las personas están enojadas, vamos a poner un ejemplo de una persona, un ejemplo que a veces es como muy común en las parejas, es que nunca me ayudas con nada, ¿no? El nunca me ayudas con nada, pues a lo mejor no es nunca, a lo mejor es en repetidas ocasiones, a lo mejor en algunas ocasiones sí le ayuda. Sin embargo, en ese momento parece nada, pero esa palabra es que nunca me ayudas lleva a que la otra persona se sienta agredida, se sienta que se está hablando de una forma que no corresponde a lo real, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que cuando dialoguemos y externemos lo que estamos sintiendo, sea en un estado de ánimo que no esté la emoción arriba, ¿sí? Que esa emoción esté estable, es decir, si estoy en el desacuerdo, sin embargo, puedo decir las cosas sin tener que ofender o agredir a la otra persona, ¿no? Hay ocasiones que puede haber como en el organismo una respuesta fisiológica a tal grado de tal enojo que es recomendable también tener como conocimiento de ciertas pautas para sacar el enojo, es decir, mientras me calmo, ¿qué hago, no? Hay personas que dicen, es que me voy a infartar de tanto que me enojo. Bueno, también es importante que busques como algunas estrategias que te sirvan para, ahora sí, desahogar todo eso que estás sintiendo. Y que puede ser desde ejercicios de respiración, ¿verdad? Cuando estamos muy enojados, pues nuestra respiración se hace muy agitada. Entonces, es recomendable que hagas respiraciones entrecortadas y cortas y respiraciones largas, es decir, 3 respiraciones cortas y una respiración larga. Incluso esas respiraciones, la inhalación debe de ser por la boca y la exhalación también debe de ser por la boca, es decir, ¿no? Así como sacando un poquito todo eso que sientes. Efectivamente, nuestro cuerpo, cuando hay enojo, sucede que lo pones a trabajar más allá del 100%. Entonces también implica un riesgo, ¿sí? Que pones en tu cuerpo. Decíamos también en sesiones pasadas que las emociones a veces se quedan como impactadas en algunas partes de nuestro cuerpo.
muchas veces el enojo generalmente se queda en la parte, ¿verdad?, del diafragma, la garganta, ¿no? Y te callas cosas y empiezas a tener ciertas molestias porque pues que quedan impactadas en partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante desfogar, es muy importante que cada persona encuentre como las vías de poder sacar, ¿verdad?, esos momentos en que se siente como muy alterado. Hay personas que dicen, bueno, me pongo a hacer ejercicio, salgo a caminar, me doy un baño, etcétera. O sea, cada persona puede encontrar estrategias distintas. A veces puede ser también hasta la descarga en objetos neutros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es válido que nosotros, por ejemplo, en terapia trabajamos mucho con cojines, con bat y el cojín, o sea, la descarga en un objeto neutro. Es decir, no va a pasar nada si estrujo un cojín, si golpeo un cojín. Igual también podemos pintar, podemos hacer rayoteo. El rayoteo es algo que ayuda mucho a desfogar cuando hay una sensación de mucho enojo, mucha impulsividad. Sin embargo, cada persona puede ir encontrando como formas que puedo hacer cuando estoy enojado, es muy importante aquí cuidar que sean estrategias que no te dañen ni dañes a otro, ¿sí? Hay personas, una vez me decía una persona, bueno, si me siento muy enojada, puedo fumarme un cigarro, puedo tomarme una copa. Pues no, porque entonces estás introduciendo a tu organismo ciertas sustancias que de por sí tu organismo está como alterado, y si tú introduces a tu organismo más sustancias, pues más lo vas a descontrolar. Entonces es muy importante que cuando haya enojo, sobre todo recurras a estrategias que tengan que ver con oxigenar tu cuerpo. Y oxigenar tu cuerpo puede ser desde el ejercicio físico, desde la respiración, desde la relajación, pero que oxigenes tu cuerpo. ¿Por qué? Porque al estar en un estado emocional muy, muy alto, pues tu cuerpo está demandando demasiado oxígeno, ¿sí? Todos tus órganos, tus tejidos, tus células, las tienes trabajando pues desproporcionadamente. Entonces es importante que oxigenes tu cuerpo, ¿sí? Oxigenes tu organismo y busques estrategias que puedan apaciguar. Sin embargo, eso es para, en un momento dado, regular en ese momento. Pero sí es muy importante que esa situación que te está provocando ese enojo, la resuelvas. O sea, no se va a resolver con que respires, ¿sí? Se va a resolver esa excitación que en ese momento estás sintiendo. Pero la situación, es decir, la causa de ese estado emocional, tienes que resolverlo, tienes que hablarlo. Yo, como ejercicio, te quiero pedir que allí donde estás, te preguntes qué cosas te enojan, qué cosas son las que más te enojan, en qué áreas de tu vida sientes que hay mayor enojo. Cuando hablo de áreas de tu vida, me refiero a cosas que tienen que ver contigo mismo, ¿sí? Puede ser el área personal, que te enojes contigo mismo por cosas que haces o por cosas que no haces. A lo mejor son cosas que tienen que ver con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo, con tus vecinos, no sé. Identifica en qué áreas de tu vida es donde hay como mayor enojo, ¿sí? Primero, qué tanto y qué tanto hay. Incluso te dejaría por allí también como tarea que hasta lo grafiques, ¿no? A lo mejor la gráfica te va a ayudar como a identificar más, pues acá es donde es más me enojo, ¿no? Donde hay mayor enojo. El trabajo, la familia, la pareja, consigo mismo, ¿sí? Ir identificando dónde es que se da
más en ti el enojo? ¿Qué es lo que provoca? Ya una vez que tengas identificada el área en la que más te enojas, y esta pregunta quiero que te la respondas para ti con mucha honestidad. ¿Qué tanto tú estás contribuyendo para esa situación que te enoja? Porque es bien fácil decir, bueno, es que esta circunstancia, esta persona me hace enojar. ¿Y qué estás haciendo tú para que esa situación se dé? O para que esa situación no termine, por ejemplo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? O a lo mejor ya hiciste todo y continúa la situación. Entonces, si ya hiciste todo, si ya agotaste todas las posibilidades, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Sí? Porque hay personas que dicen, bueno, es que llevo mucho tiempo enojada por esto y esto. ¿Y qué has hecho? ¿Quejarte? ¿Qué has hecho? Entonces, revisa qué te enoja, en qué área está, qué has hecho y qué vas a hacer. ¿Sí? Si ya agotaste todos esos recursos, ¿qué cosa vas a hacer? Y bueno, a lo mejor es como tocar puntos un tanto neurálgicos allí, ¿no? Delicados, pero es con la intención de que ustedes puedan como voltear a verse cómo están viviendo en esto de las emociones, ¿sí? Y que sirva como, ahora sí, una revisión desde ustedes, desde lo cotidiano, desde lo real, porque desde la teoría, bueno, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Sin embargo, es importante que esto que nos acompañas en esta transmisión puedas ir aterrizando situaciones y te pueda servir como, pues, como una guía o un punto de partida para generar cambios que te hagan sentir mejor, ¿sí? Y que esos cambios pues te lleven a estar pues en otra emoción que no sea el enojo, ¿sí? Igual, si eres una persona que se enoja mucho, tu margen de tolerancia, muchas personas dicen, es que me enojo, pero bueno, también el margen de tolerancia, el margen de frustración, el nivel de frustración de las personas. La forma de reaccionar tiene que ver a veces con el temperamento. El temperamento es algo heredado, ¿sí? Y que generalmente, ¿verdad? Personas que, pues sí, tienden a ser impulsivas. Entonces hay que trabajar esa impulsividad y recurrir más a la cuestión reflexiva, ser más reflexivo, más analítico, ¿no? Entonces, yo con esta transmisión quiero invitarte a que como que hagas esa autorrevisión de ti, ¿no? De estas situaciones que he ido tocando en esta tarde y puedas como sacar una conclusión, ¿no? De qué pasa, ¿sí? Si eres una persona a lo mejor que se enoja mucho o que casi no se enoja, o cómo está esto de las emociones. Y bueno, por aquí nos mandan unos comentarios, dice Chema, buenas tardes, excelente tema para mí, un sentimiento muy común para mí. Es decir, Chema quiere decir, o al menos eso entiendo, que te enojas mucho. Entonces, pues te recomendaría que reflexiones estos puntos que yo les señalaba, de revisar pues qué cosas te enojan, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Y qué vas a hacer ante esas cosas? Mari, saludos, excelente tema, muchas gracias Mari. Ixel, excelente tema, saludos, muchas gracias. Acabo de enojarme muy fuerte y realmente sí dan ganas de querer desquitarme, pero tuve que contenerlo y aceptarlo. Sí sirve el detenerme un momento. Efectivamente, Ixel, si es algo que te enojó mucho, bueno, quiere decir que es una situación, ¿verdad? Allí significativa
Entonces, pues yo te sugeriría que ya calmada partas a hablar como lo planteaba, desde cómo te has sentido con esa situación, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué no te gustó? ¿Qué propones? ¿Y qué pasaría si esa situación sigue, ¿no? Entonces eso te recomendaría, Excel, para que pues puedas solucionar esa situación que nos compartes que pues te enojó mucho, ¿sí? Y bueno, amigos, pues en esta tarde quiero igual invitarlos a pues cosas que tienen que ver con la alegría, con cosas agradables. Quiero invitarlos, estamos por iniciar lo que es un proyecto de verano para los niños, algo muy divertido, pues de mucho entusiasmo. Las personas que tienen niños en edad escolar, desde a partir de 5 años, pues los esperamos este lunes. Vamos a iniciar lo que es Veranito Mágico, que es una propuesta única, ¿sí? La original, excelente proyecto que tenemos. Es un proyecto de pues más de 60, casi 70 horas de trabajo que vamos a tener durante un mes en donde vamos a trabajar con los niños en diferentes áreas de desarrollo. Son 5 talleres que se van a trabajar, cada taller de 12 horas, y vamos a cerrar con un campamento muy divertido. En ese campamento incluso algunos papás que se quieran unir y estar ahí en el campamento, pues también serán bienvenidos, y una convivencia con los papás y los niños, y una muestra al día siguiente de los trabajos que se harán. Entonces, las personas que estén interesadas, pues comuníquense con nosotros, visítenos. Nos va a dar mucho gusto que, independientemente que ustedes vayan a integrarse a alguna actividad, nos visiten, y me dará mucho gusto recibirlos y poderlos saludar personalmente. Hay personas que nos han seguido en las transmisiones, sin embargo no hemos tenido el gusto de conocerlas. Entonces, en la medida que les sea posible, pues nos va a dar un gran gusto recibirlos por aquí. Me despido deseándoles que pasen una excelente noche y que sigan trabajando en esas cuestiones que tienen que ver con el ser y crecer para trascender.